Son alumnos de la Escuela de Pastores de Andalucía, que visitan una granja de vacas en Alquife, al pie de Sierra Nevada. Lo ideal decía que es tener 2 pesadas, porque si yo tengo 2 pesadas, valoro la ganancia diaria, las ganancias medias diarias que tiene el becerro. Entonces, lo que podemos hacer con esto es valorar a la madre. A mí lo que más me interesa es saber si la madre cría bien o no cría bien. Hoy practican cómo pesar los terneros. La mayoría viene de familias de pastores, pero aún así hay mucho que aprender. Son hijos de ganaderos o hijas de ganaderos, llevan trabajando en el sector de la ganadería desde hace tiempo, vienen a la escuela para conocer otras experiencias ligadas a la ganadería, para conocer pues, nuevas herramientas que hoy en día tienen que sus padres o sus abuelos o sus tíos no son capaces de transmitir. Hoy hemos estado mirando a ver si las vacas estaban preñadas y sacando sangre. Por ejemplo, yo que tengo cabras pues no lo había visto nunca, que ahora uno pues aprende mucho. En esta finca, Torcuato cría vacas de raza pajuna, como ya lo hacía su padre. Es una raza amenazada y autóctona de Sierra Nevada. Antiguamente estas vacas se utilizaban para labrar las paratas y los bancales de aquí del Marquesado y de la Alpujarra, y es una vaca que necesita poco aporte de alimento, y eso también le hace que se desarrolle bien en el medio donde vive, en Sierra Nevada, porque Sierra Nevada es una zona más abrupta y eso, con de tajares, de sitios de barrancos. Es pastor tutor, una figura que acompañará a los estudiantes en su formación. Yo sí tenía el testigo de mi padre, pero antes a lo mejor no veías la explotación del vecino, tal, pero no ampliabas tanto la mente. Y ahora, pues bueno, con la escuela de pastores, la verdad que al ser pastor tutor y al haber varios pastores tutores, pues bueno, cada alumno decide dónde va, y yo creo que eso le enriquece bastante al alumno. Como a Francisco, que viene de Grazalema y aquí conoce un entorno muy diferente. Es alta montaña, tanto uno como la otra, pero yo lo que veo aquí es el agua, que el agua es la clave de todo, y aquí es un terreno más seco. Y hombre, en Grazalema tampoco es que llueva ahora mismo una barbaridad, pero algo ha caído que nos salva. Julia también es otra de las pastoras tutoras que tiene la escuela. Mi explotación de ganado bravo está en Huejar Sierra, a unos 1.500 metros de altitud, 2.000 metros, y tenemos unas 60 vacas madres. Yo con el alumno haremos el manejo con el ganado, la alimentación, todo, pero es que luego por la noche tienes que repasar listados, tienes que repasar si ha nacido algún becerro, darle de alta. A diario, el papeleo es a diario, y es muy importante el contacto también con los ordenadores y que estés expuesto al día. La burocracia y la gestión de las explotaciones es otra de las materias esenciales. Tenemos que crear empresarios para esta actividad, o sea, que un chico o una chica que salga de la formación pues sepa echar las cuentas de su explotación, sepa cuánto le cuesta producir 1 litro de leche, cuánto le cuesta producir 1 kilo de carne, y gestionar datos para la toma de decisiones, que al final es esencial. La seguridad social, el IVA, aprendes cosas que eso no lo ves en la ganadería. Formarte en el tema de la burocracia, los papeles. Hoy en día es tan importante como echarle de comer al ganado. Vamos a hacer, como decía antes, la palpación rectal, ¿vale? La idea de la palpación rectal es hacer un diagnóstico de gestación, saber si la vaca está gestante o no. Durante la práctica también se enseña cómo saber si una vaca está preñada. Mari Carmen es ganadera en La Peza, en Granada. Yo vengo de La Peza, mi familia siempre se ha dedicado a la ganadería y a la agricultura. Siempre había animales, vacas, cabras, y ahora pues me dedico a la oveja, al ovino de carne en extensivo. Mi plan de futuro es tener mi propia explotación y seguir con ovejas de carne y vivir. Y es que la rentabilidad es uno de los problemas de la ganadería extensiva, un sector con muy poco relevo generacional. Tenemos un sector que su rentabilidad está muy mermada en los últimos años. Ellos siempre hablan, los ganaderos, de que tienen precios de hace 20 años. Entonces esto le conlleva a tener cada vez explotaciones más grandes, y a un joven que se quiere incorporar con esa capitalización tan grande es muy complicado. La incorporación de la mujer al sector también es fundamental para que haya futuro. La mujer ha estado presente en la ganadería desde siempre,
El problema es que no ha habido una visibilidad de esa mujer. Nosotros de la escuela intentamos incorporar el mayor número de mujeres posible, porque uno de los problemas de que no haya relevo generacional es esa poca incorporación empresarial que ha habido de la mujer. Yo también quiero aportar a los alumnos una visión de género, porque la mujer con los animales pues también tiene un trato especial, creo. Somos más sensibles, estamos muy pendientes de los nacimientos, de los embarazos. Otro de los problemas es que la ganadería y el pastoreo son trabajos que necesitan una dedicación total. Porque es sacrificar, la verdad. Tienes que dedicar el 100% del año es para los animales, pero es que no te pesas porque el día a día siempre te encuentras con algo en el campo, siempre te encuentras nacimientos nuevos que te dan alegría, siempre algún animal que se ha enredado en los cercados. Empiezan a aparecer nuevas herramientas tecnológicas, que también es una ayuda para que los jóvenes se incorporen, o sea que tengamos avances tecnológicos que hagan que se facilite su día a día. Bueno, un ejemplo, pues el tema de los GPS, que también dedicamos en la escuela varios días a trabajar con ellos y que vean los alumnos pues, la potencialidad que tiene ese uso. Vinieron a enseñarnos los GPS y pues para las vacas iban bien, pero por ejemplo para las cabras pues yo lo veo que va algo peor. Y las máquinas de ordeñar pues nos enseñaron muchas cosas que yo no había visto. La tecnología es una de las asignaturas innovadoras del curso, igual que la diversificación económica, combinar la ganadería con el turismo o con productos elaborados. Y luego hay otra parte muy importante que es el tema de la comercialización. Desde el IFAPA llevamos una línea de trabajo con el tema de diferenciación de productos que vienen de la ganadería extensiva, unido a nuevas herramientas digitales, donde mostremos, por ejemplo, a través del etiquetado, cuánto han dado una cabra para la producción del queso que nos estamos comiendo en casa. Estoy haciendo esto en prevención para cuando tenga el caprino, que quiero montar una ganadería de caprino. En la escuela, a los alumnos también se les inculca el papel de la ganadería extensiva en la naturaleza. El pastoreo reduce el CO2, mantiene la biodiversidad y ayuda a prevenir los incendios. Trabajando con los animales durante la primavera y el comienzo del verano, disminuimos la biomasa, que luego va a ser la que va a provocar esos grandes incendios que estamos viendo todo estos veranos. También genera mucha biodiversidad porque la vaca va comiendo, por la hez va depositando semillas y se van regenerando semillas a lo mejor que en zonas así que a lo mejor no se pastorean, pues se van perdiendo. Recordarlo es importante en un momento en el que la subida de costes, el cambio climático y la falta de agua hacen que esta labor sea cada día más difícil. Algunas veces tienes que ser un poco, no sé cómo decirlo, un poco romántico, un poco de decir, bueno, pues ya está, así tengo mis vacas porque me gustan y tal y cual, y tengo una raza que me gusta, que me llena, pero claro, no hay que olvidar que tienes que vivir, y si no es rentable, te puede gustar un año, 2, 3, pero... Combinar rentabilidad y romanticismo será fundamental para estos alumnos de hoy, que serán los pastores del mañana.